5. Muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Esta es la 21ª emisión o es la 22ª, Carlos Calderón. Ya me perdí. 22ª. 22ª edición de la mesa de análisis de Politeia y pues doy la bienvenida a nuestros compañeros Carlos Calderón Vidas. Muy buenas tardes, Carlos Calderón. Buenas tardes, Y Velázquez. a nuestro compañero Arturo López Flores. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Hoy es 23 de abril del 2023. Hoy se cumplen 29 años del asesinato del entonces candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fue asesinado este día, un día como hoy de 1994, por allá en Lomas Taurinas, en Tijuana, justamente en esos días en que apenas empezaba a despegar una campaña electoral atenazada y acotada por diversos frentes, entre otros por el estallido de la rebelión zapatista en el sureste del país, encabezada por el comandante Marcos, y en lo interno muy cuestionada por una disputa por el poder político con quien se consideraba también con muchas posibilidades de enarbolar esa candidatura, el entonces el que había sido regente de la Ciudad de México, secretario de Ecología y pues en ese momento un funcionario de primer nivel en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Me refiero a Manuel Camacho Solís. Esta posibilidad o eventualidad de que Colosio fuese sustituido en la campaña por Manuel Camacho Solís era un rumor creciente en no pocas partes del país, y la candidatura de Colosio parecía una candidatura muy debilitada, muy bloqueada y acotada por diversos frentes, como lo señalé, y también por diversos grupos, no pocos de ellos al interior del PRI, que consideraban que este había sido un obsequio generoso del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para a quien se consideraba como su hijo predilecto, Luis Donaldo Colosio. El caso es que después de muchas dificultades que marcaron los 2 meses iniciales de campaña, enero y febrero, eh, Colosio pronunció un discurso muy famoso todavía a esas alturas, que es el discurso del 6 de marzo, un discurso pronunciado en el Monumento a la Revolución, en el que perfilaba una posición que anunciaba sus diferencias de estilo de gobernar, de énfasis en la conducción de los asuntos políticos del país frente al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cosa que según algunos especialistas en teorías de la conspiración, pues consideraron como la causa o la razón principal de que fuese asesinado. Bueno, yo creo que eso ahí ha quedado y es una leyenda que ha crecido que creció con el paso del tiempo. Hoy a esas alturas una leyenda que ha perdido importancia, pero no deja de estar ahí presente como una especie de interpretación de lo ocurrido en aquellos años aciagos para México, en los que la vieja estabilidad que proporcionó el PRI a la sociedad mexicana, pues hizo eclosión, saltó por los aires, creando este ambiente de preocupación, de angustia, de zozobra en una sociedad que con todo y las dificultades que implicaba vivir en una sociedad cerrada y en un régimen semiautoritario, pues gran parte consideramos como un bien bastante apreciable, ¿no? Cierta seguridad, ciertamente, como digo, seguridad garantizada con dureza, con rigor, con mano dura, pero al fin y al cabo una cosa de la que hoy carecemos y que
pues quienes nos tocó aquel periodo empezamos a advertir como un valor que perdimos. Para comentar sobre este tema, sobre lo que significó Colosio, la candidatura de Colosio, su proyecto y sus ideas, pues vamos a dar la palabra a un pristólogo, así me dijo una vez Florentino Castro, un pristólogo, pero nuestro compañero Arturo, sí es un pristólogo de fuste. Adelante, Arturo. Bueno, lo primero que quisiera mencionar en este aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio es que hoy publica Jorge Fernández Meléndez en Razones un lúcido y brillante artículo que recomiendo ampliamente, que se llama Colosio, Aburto y el narco, ¿no? Entonces, ese documento se me hace que es una lectura muy recomendable. El otro gran tema es que Luis Donaldo Colosio, ahorita que el PRI se encuentra muy convulsionado, tenemos que decir que a partir de la presidencia de Luis Donaldo Colosio en el PRI, empieza a construir nueva forma de hacer política y empieza a construir una candidatura, pues que llevara a buen puerto al PRI y esta presidencia del PRI se conecta cuando fue secretario de Desarrollo Social. Entonces, en este paso por la presidencia del PRI y por la Secretaría de Desarrollo Social, que traía un proyecto muy fuerte en términos de política social, Salinas de Gortari, podemos hablar que en esos momentos Luis Donaldo Colosio hizo un fuerte esfuerzo por ir construyendo un discurso socialdemócrata. Es un discurso socialdemócrata que estaba ya muy olvidado en las huestes, en la militancia del PRI. Recordemos que el PRI nace como un partido socialdemócrata y que luego empieza a dar bandazos a la derecha, a la izquierda, pero en el tiempo de Salinas, con Luis Donaldo Colosio, sí hubo un verdadero esfuerzo por ir construyendo un candidato socialdemócrata y por construir un discurso en el mismo sentido. Y yo recuerdo a gente que estuvo muy cerca de él y que le metieron mucha energía, muchas ganas a este tema de la construcción del proyecto socialdemócrata, Agustín Basabe, ¿no? Que era subsecretario en ese tiempo del IEPES, del Instituto de Políticas y Sociales del PRI, y Luis Donaldo Colosio fue construyendo esta candidatura y no sabemos hasta qué punto Luis Donaldo Colosio hubiera sido un buen presidente de la República, pero que fue un excelente candidato que grupos de clase media y ciudadanos que no pertenecían a un partido se fueron involucrando en esta candidatura. Y yo recuerdo que desde el exterior vi cómo iba caminando esta candidatura con sus trompicones, como tú bien lo dices, pero la atención en el mundial empezó con las visitas que hizo Salinas de Gortari a Europa, Francia, básicamente España, Inglaterra. Esos tres países como que fueron el punto de ataque y siempre se veía a Luis Donaldo Colosio, era de las personas cercanísimas junto con Camacho Solís.
Jorge Fernández Menéndez, que siempre ha sido un cronista muy acuciado de la política mexicana, decía que en todas las mañanas con las dos personas que platicaba antes de entrar a la actividad presidencial, Carlos Salinas de Gortari, era con Luis Donaldo Colosio y con César Camacho, y con Manuel Camacho, perdón. Manuel Camacho. Estos dos personajes venían de programación y presupuesto y venían disputándose las posiciones en el entorno de Carlos Salinas de Gortari, hasta que llega Salinas de Gortari a la presidencia de la República, y estos eran los brazos, los operadores políticos de primerísima confianza de Carlos Salinas de Gortari. Y estos dos personajes fueron los que compitieron palmo a palmo la candidatura a la presidencia de la República. Y yo pienso que la gran diferencia que hizo entre uno y otro es que Luis Donaldo Colosio tuvo un paso exitoso en la presidencia del PRI, y terminó de cuajar el proyecto social que quiso impulsar en su candidatura cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, el tema del Pronasol y todas estas políticas que llegaron a México para quedarse, no fueron meramente sexenales, con sus matices, con sus pequeñas modificaciones, pero siendo un proyecto neoliberal, el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, estos dos personajes, tanto Manuel Camacho desde la regencia del Distrito Federal y Luis Donaldo en la presidencia y en Sedesor, le dieron este énfasis de lo social, y eran las mentes lúcidas de la política salinista, ¿no? Ese es el primer comentario que quisiera hacer, ¿no? Muy bien, Carlos Calderón, sobre este aniversario del asesinato. Bueno, sí, en el comentario que quiero hacer quizá abuse de mis propias circunstancias, pero la verdad es que casi me sentiría obligado a hacerlo. Pues, es decir, participé, al igual que Medina y tú, Velázquez, en la campaña de Colosio, en el PRI Nacional, en la Secretaría de Organización. El día que mataron a Colosio, el día que lo asesinaron, recuerdo que en ese momento estaba yo en el Congreso, precisamente escuchando las deliberaciones que se daban en torno a la campaña del proceso político, y ahí fue donde llega la noticia de que había sido herido y que estaba en un hospital ahí de Tijuana. Y pues ahí nos enteramos precisamente, me tocó verlo en un pequeño televisor que había antes, ¿no? De chiquillo Sony, en donde da la noticia Lieva Moxain de que Colosio, esa imagen que no se puede olvidar, donde digamos, se anuncia pues oficialmente que Colosio había muerto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque por lo siguiente, mi trabajo en el PRI como asesor de José Luis Soberanes consistió en la campaña, no fue nada más que eso, en hacerle una nota política todos los días. Una nota política que yo elaboraba desde las 5 de la mañana y seguía, y a las 10 la tenía que tener ya por escrito para ser entregada, a partir de la información periodística, ¿no? Y de otras informaciones que se recibían. Entonces, estaba yo muy enterado del tema, muy enterado, precisamente por mi labor de analista, ¿no? Y cuando ocurrió este asunto, pues toda esta información a mí me permitió hacer una conjetura, que es hasta ahorita sigue siendo una conjetura, y que no puedo hacerla a un lado, no puedo hacerla a un lado. Jamás se va a aprobar, desde luego, pero yo tampoco jamás la voy a poder hacer a un lado. Y es que este crimen político, este magnicidio, viene desde el interior mismo del poder, ¿no? Y el juego de piezas que hago para sostener esta hipótesis, esta conjetura, es que
había ahí un personaje, en principio, porque las grandes figuras que están en el poder siempre tienen la tentación o de continuar ellas mismas o de no ser posible eso, poner a alguien cercano a él, leal a él. Ahorita lo estamos viendo incluso en el caso de López Obrador, pero también lo vimos en el caso de Carlos Salinas. Carlos Salinas fue una gran figura de la política mexicana. Y lo que él le interesaba era precisamente continuar aquellos 30 años que vaticinó Gurría, si se acordarán, cuando dijo que el proyecto de Salinas era un proyecto para 30 años, es decir, consistía en 5 sexenios. Colosio en su campaña, también posiblemente coinciden conmigo, manejó un discurso político, una retórica de campaña, en donde criticaba al PRI, lo que había sido como un aparato extraordinario, ¿no? Fuerte, de grandes recursos y movilización, pero que era cerrado y estaba al servicio del poder. Entonces ya basta, etcétera, etcétera. Y aquel discurso memorable en el momento de la revolución también decía lo mismo. Un poco Colosio empezó a representar a ojos de los gobernantes de ese momento una especie, insinuaba una ruptura, una especie de cambio, de un cambio drástico en cuanto al régimen, en cuanto a la relación partido-gobierno, en cuanto a la relación del poder con las clases de abajo, etcétera, etcétera. Y me parece que este discurso, no sé si alarmó, no sé si preocupó o algo, pero yo lo encajo justamente en mi teoría de la conspiración, y le digo mi teoría porque es únicamente mía. Me hago responsable de ella y de mi pobreza en cuanto a vaticinio. Entonces, pero la sigo manteniendo, insisto, de que ese candidato en ciernes que era de mucha popularidad, de mucha empatía con la gente pobre, de la misma gente lo recibía de buen grado, tenía una personalidad carismática, vaya. Entonces, ahí hubo un cerebro gris, una inteligencia prodigiosa, un Maquiavelo, y que de seguro se dio cuenta que si ese proyecto se concretaba en el siguiente sexenio, lo que iba a hacer es malograr precisamente esta larga jornada de 3 décadas, ¿no? El proyecto nuevo que Salinas está abanderando, que recién se hizo la bandera con Miguel de la Madrid, pero ya en el gobierno de Salinas la bandera esa liberal ondeaba. Entonces es cuando ellos se dieron cuenta el riesgo que implicaba una personalidad política como la de Luis Donaldo Colosio, y pum, pum, eso ocurrió. En este escenario, en esta conjetura descabellada que estoy comentando aquí con ustedes, había un personaje, es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tuvo el cuidado, él y otros tuvieron el cuidado de dejar el gabinete justamente en el tiempo oportuno para que pudiera eventualmente quedarse con la estafeta si es que llegaba a ocurrir algo. Nadie más podía hacerlo que tuviera esa figura de relieve. Entonces, al ocurrir esto, pues ya tenían el emergente a un lado, ya lo tenían, ¿no? Entonces llega él y justamente estos dos personajes ahorita son vecinos en una provincia de ahí fuera de la Ciudad de México, ¿no? Son vecinos y amigos, amistades largas de Córdoba Montoya, Ernesto Zedillo, y justamente hoy pues todavía están en un lugar muy parecido. No es la primera vez que Ernesto Zedillo se encuentra en encrucijadas de este tipo, en puntos de quiebre o puntos de ruptura. Ernesto Zedillo estaba en el momento en que el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República. Ernesto Zedillo estuvo al inicio de los 30 años y estuvo al final de esos 30 años, ¿no? Y a un lado de Ernesto Zedillo siempre ha estado este personaje de inteligencia perversa que es Córdoba Montoya, ¿no? Un franco mexicano de una inteligencia política también fuera de serie,
pero que si todo el mundo le reconocía o le veía ciertos poderes mágicos incluso. Entonces, yo no dejo de pensar eso, aunque confieso ante ustedes, Urbi et Orbi, que no tengo ninguna prueba de lo que estoy afirmando o sosteniendo, pero en fin, ese es mi comentario. Muy bien. Fíjate que lo que comentaba ahorita Arturo me parece interesante. Yo también leí el artículo de Jorge Fernández Menéndez, ¿no? Y en este artículo, en el Excelsior de hoy, pues describe las conexiones que han ido descubriéndose con el paso del tiempo entre este grupo de la delincuencia organizada que pudo en un momento determinado haber tenido ese vínculo con Aburto. Es una descripción que tiene sentido, muy coherente, muy lógica, en la que estos tipos vinculados al cártel del Golfo, creo, se hacían llamar Caballero Águila 1, Caballero Águila 2 y Caballero Águila 3. A su vez, estos tienen conexión con Aburto a través de un pariente en Veracruz, y ahí en Veracruz Aburto escribe en un cuaderno de, no sé si sería su diario, sus memorias o qué, veto saber qué sería eso, que él se autodenominaba Caballero Águila. Justamente este Caballero Águila, pues es el que se encarga de asesinar a Colosio allá en Lomas Taurinas, y eh, Fernández Menéndez hace la conjetura de que este crimen pudo haber sido encargado por García Ábrego o gente de García Ábrego en respuesta, en venganza al hecho de que en una ocasión, en una reunión pública en Tamaulipas, Colosio ordenó que sacaran de la reunión a este García Ábrego, ¿no? O sea, está muy bien, tiene mucha lógica esa explicación, muy coherente. Nada que ver, por ejemplo, con esto de que Córdoba Montoya, por No, ejemplo, nada que ¿no? ver. Nada que ver, sino que ubica el hecho en otro espacio y en otro ámbito, ¿no? Entonces, yo no la conocía así con detalle, en el detalle que puede ocupar el espacio que te deja un artículo de opinión en un periódico, ¿no? Pero es una cosa interesante. No sé, Arturo, si tú ya conocías esta interpretación que hace hoy Fernández Menéndez. Hay que recordar que de los artículos que tuvieron en esos tiempos del salinismo y después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, un periodista que traía información de primera mano y que la fue socializando, desarrollando, fue Jorge Fernández Menéndez, ¿no? Es una persona que en estos temas es de los periodistas que tienen más información. Sí, Y de yo acuerdo. recuerdo, que en esos tiempos yo estaba estudiando en Francia y era de los politólogos franceses que estudiaban América Latina, y ya cuando se dio este fenómeno, pues el tema de Colosio, el tema de la rebelión chapaneca, la muerte del secretario general del PRI, entonces ya fue el foco de atención no de los mexicanos, sino del mundo entero, porque la democracia mexicana era muy joven. Alain Touraine tiene un bello artículo de México que se llama una joven democracia, la democracia mexicana. Entonces, el discurso de salir del tercer mundo y dar el brinco vertiginoso al primer mundo con el Telecán, fue un discurso que Salinas de Gortari fue construyendo, fue estructurando y prendió, por decirlo rápidamente, en las esferas intelectuales y en las esferas empresariales, no solamente nacionales e internacionales. Entonces, fue un masazo, un golpe brutal, lo que pasó con la muerte de Luis Donaldo Colosio, y no se diga la de José Luis Massieu, ¿no?
Entonces, me tocó estar en varias mesas de debate, con gente del mundo diplomatí, con de la misma universidad y con maestros universitarios que estudiaban en América Latina, y todos los hilos conductores te llevaban que era un tema de narcotráfico. Entonces, Luis Donaldo Colosio fue el primero en muchas cosas. Fue el primero en que tuvo que apechugar, por decirlo coloquialmente, la primera derrota del PRI, ¿no? Recuerden aquella derrota en Baja California con el triunfo de Rufo Appel y Luis Donaldo Colosio muy contrariado, que no podía articular de manera convincente las primeras frases aceptando la derrota del PRI, ¿no? Y luego estas relaciones entre Los Pinos y Acción Nacional también eran un reto muy fuerte, muy importante para el presidente del PRI. Y Sí. luego estas relaciones con los gobiernos panistas, que eran concesiones, las famosas concertaciones, no sé si recuerdes. Entonces, y luego esta ola de violencia que se fue dando, Sí. y la aparición del narcotráfico en la vida pública y en la vida política, ¿no? Las relaciones con la iglesia. Entonces, se enfrentó a estos temas a lo largo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y entonces este tema que pone Jorge Fernández Meléndez en mis tiempos de estudiante en los 90s, ya era, por ahí iba el tema, ¿no? Pero aquí Sí. lo trata con manera más puntual, más articulada, con mucho más información, ¿no? Entonces ahí es donde habría que ponderar lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy el PRI en la encrucijada en que se encuentra, muy fracturado. En ese tiempo también el PRI estaba muy fracturado y hoy dio la salida de Osorio Chong, y el tema de Luis Donaldo Colosio, yo pienso que todavía da para mucha reflexión sobre el qué hacer y cómo reinventarnos en esta polarización política y en una democracia que tiene todavía instituciones muy frágiles. Muy bien, pues yo creo que con este comentario que hemos aquí bordado entre los tres acerca de lo que significó Colosio y lo que significó su muerte, creo que hemos hecho un buen ejercicio de recuperación de memoria histórica. Y si algo que hay que hacer en este tiempo es eso, ¿no? Recuperar memoria histórica, porque como ha dicho Kundera, la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Entonces, no olvidar, por ejemplo, ese acontecimiento dramático en la historia política contemporánea de nuestro país es importante. Puede que sigan surgiendo teorías conspiranoicas o que se trate de encontrar como hipótesis el hecho del asesinato dentro del poder, dentro del monstruo, en las entrañas del monstruo, o que esté en otra parte, como pueden ser el monstruo del narcotráfico. Bueno, pues va a seguir dando para especulación, sobre todo cuando un asesinato de esta naturaleza no es esclarecido. Surgen las hipótesis más diversas y ninguna puede ser probada. Precisamente por eso surgen tantas hipótesis, porque nunca se logra dar con el culpable, con el verdadero culpable. Si les parece, pasamos a otro tema también de interés. Antes, para nada más recuerdo que el próximo viernes y sábado, este viernes y este sábado se va a realizar en Santo Domingo, creo, la 21 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, pues que está ya muy descafeinada, bastante deslucida, sobre todo porque en esta ocasión pues no van a participar los representantes de los dos grandes países del subcontinente, ¿no? Que son México y Brasil.
Y recordemos, no sé si ya lo hemos comentado en alguna ocasión en esta mesa, pues México y Brasil son los representantes de aquello que en la teoría de la dependencia o en la dialéctica de la dependencia Ruy Mauro Marini llamaba los subimperialismos, es decir, las grandes fuerzas en América Latina tendientes a desarrollar, desempeñar las funciones generales del imperialismo clásico. Bueno, no van a estar ellos y de México, pues el que va a estar ahí es ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores va a estar el subsecretario para Asuntos de América Latina y del Caribe. No recuerdo ahora el nombre, o sea, va a estar bastante deslucida esta, esta cumbre. Pero de cualquier modo, así como estuvimos al pendiente de la cumbre de líderes de América del Norte, pues habremos de estar pendientes también de lo que ocurre en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Cumbre que en el pasado pues era bastante importante, con mucha resonancia, cuando se realizaba en algunos países. Aquí la última de México creo que se realizó en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, ¿no? Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Pero también puede ser realizado en Madrid, se ha realizado en Portugal, en Oporto. A mí me tocó cubrir como corresponsal de la agencia Notimex esta cumbre iberoamericana en Oporto, Portugal, por ejemplo. Y bueno, pues eran actos y reuniones en las que participaban las grandes figuras de la política iberoamericana, Fidel Castro, entre otros, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que no le decían, come si te vas, sino, bueno, pues era figura central en la cumbre. Pasamos a otro tema. Discúlpeme que me está sonando mucho el teléfono, pero ahorita no lo puedo contestar. Estoy conversando con mis amigos Carlos Calderón y Arturo López Flores. Pasamos al otro tema. A otro tema. La renuncia de Osorio Chong bueno, no renuncia, ¿no? Fue cese fulminante, destitución, más o menos camuflajeada con una votación secreta y universal entre los 12 o 13 diputados senadores, perdón, del Partido Revolución Institucional. Empezamos con ese tema y para no dar una mayor explicación, se los dejo a ustedes. Empieza Carlos Calderón sobre el significado de Bueno, realmente este hecho. no sé, la verdad no tengo muchos elementos para encontrar Ajá. ese significado, pero sí me parece que es un paso adelante de Alito Moreno para tener un control pues casi completo del partido que preside, Sí. ¿no? En donde una fracción que estaba ahí un poco refugiada en el Senado de la República se le mostraba un tanto a distancia. Creo que después de esto esa fracción queda sin ese poder que tenía por medio de Osorio Chong y se ve disminuida tanto en composición como en número, ¿no? Porque varios de los senadores priistas se fueron con la consigna de Alito y Osorio Chong pues quedó como senador, me parece, independiente, aunque según ha declarado en la visita a los medios que ha hecho o que lo han invitado, él no dejará el partido, que seguirá siendo del PRI, pero en cuanto a su reclutamiento en la bancada priista, es así, tampoco parece que va a ocurrir. Ahora, en términos de lo que viene a ser lo importante ahorita en la tesitura política, pues es la participación del PRI, en este PRI de Alito, en estos esfuerzos que está haciendo de la alianza partidista, ¿no? Es un PRI con crisis internas, un PRI con revueltas, un PRI en donde se aprecia la mano dura y pues los otros partidos, el PAN y el PRD. Eso de nada, si por lo menos si algo seguramente no va a tener como efecto es un beneficio para la misma alianza. No sé hasta qué punto pueda perjudicarlo, la verdad, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que no lo benefician en absolutamente nada. Y ya que esos efectos sean negativos, pues dependerá también de cómo los dos partidos restantes, PAN y PRD,
toman el asunto, con qué disposición, con qué. Yo supongo que como cada partido tiene su propia soberanía, sus asuntos internos son internos, pues no se van a meter para nada en una decisión interna, haya sido del corte que haya sido. Sin embargo, la imagen pública de un PRI que muestra rasgos autoritarios, como es lo que ocurrió, pues en nada beneficia a este esfuerzo tripartita que se está haciendo y que pretende en un momento dado encabezar un esfuerzo todavía superior, tanto en tamaño, en número, en voluntad y en calidad. Sí. Es el esfuerzo de la sociedad civil, en donde aportarían los votos que pudieran estos de alianza tener, y que al parecer los dirigentes como Alito Morena o Maco, sobre todo ellos dos, creen que ya los tienen en la buchaca, esos votos. No los tienen. Una cosa es que la sociedad civil haya rebosado el Zócalo y sus calles aledañas, y otra cosa, y que eso significa de alguna manera una expresión ciudadana que después se multiplicaría algunas veces más en las urnas. Eso no significa que esos votos vayan a ir en automático a estos partidos. Creo que Sí. esta fase en que están que no hay un choque de trenes, sino que cada vagón encaje perfectamente bien en esas articulaciones, o articulaciones que no están construidas, que es la parte más difícil, pues eso depende de cómo se haga. Ahora, si uno de los vagones de ahí lleva una pieza descompuesta, que es la pieza del PRI, pues esa articulación pues quizá no se pueda dar. Esperemos que se supere, esperemos que el problema del PRI sea tan menor, como para que no tenga efectos mayúsculos en el resto de la organización partidista. Todavía no soy pesimista, todavía soy optimismo, pero confieso que ese optimismo está sujeto a muchas presiones. Es todo. Muy bien. Arturo, nuestro distinguido pristólogo. Pues aquí es una prueba fehaciente de que otro ejemplo más de que a Andrés Manuel López Obrador las cosas le siguen caminando perfectamente. Y yo no siento que Alito tenga los tamaños para haber hecho toda esta operación política para sacar a Osorio Chong. Aquí se ve que el Senado tiene un dueño, y ese dueño se llama Andrés Manuel López Obrador. El número de diputados que tiene la bancada del Partido Revolucionario Institucional es de 13, y 7 votaron en contra. El liderazgo de Osorio Chong es un liderazgo fuerte, es un liderazgo con trayectoria, que fue gobernador de su estado Hidalgo, que fue secretario de Gobernación, que tiene mucha información y mucha expertise. Entonces, eh, y una cosa que habría que valorar de la coordinación de Osorio Chong, que él supo que había que compartir esa coordinación, y entonces distribuyó entre parcelas de poder las diferentes comisiones. Y entonces hay un ejemplo, por ejemplo, aquí el vicecoordinador es Manuel Añorbe, que hoy es el coordinador. Y como todos saben, es el operador político de Alito, ¿no? Entonces, llega Añorbe a la coordinación del Senado en encuestas con el 16% del PRI, y habría también que decir que el pleito va a seguir, y que ya hubo, se dan los golpes, y el retador contesta, ¿no? Aquí el primer golpe lo dio el grupo de Osorio Chong, y presentaron su impugnación ante el INE, que estaba violando los estatutos del Revolucionario Institucional, y que esa presidencia tendría que entregar y haber un relevo como límite el 23 de agosto. Y el INE le dio la razón. Y ahorita está en el campo del TRIFE, y el TRIFE en estos días va a resolver este tema. Entonces, el 23 de agosto, lo más seguro es que haya un relevo, pero no seamos románticos y pensar de que va a entrar un liderazgo fuerte, un liderazgo que agrupe. Va a ser un incondicional de Alejandro Moreno y de Andrés Manuel López Obrador. Así son las cosas en el PRI.
Entonces, lo que decíamos, esta discusión que comenzamos en la pasada sesión, de que las cosas no vienen bien en la oposición, porque esas disputas internas que se están dando, no solamente se están dando en el PAN, se están dando en el PRI, se están dando en el PRD. Y sea como, porque no tienen ese cemento que los unifica a los grupos políticos en el presidencialismo, que es el poder presidencial. Entonces, al no haber poder presidencial, todos se sienten líderes. Y entonces Alejandro Moreno sueña, aunque no tenga posibilidades de competir, en ser el candidato presidencial. Alguien le dijo que tiene posibilidades de serlo. Y entonces, desde la presidencia, como lo hizo Luis Donaldo Colosio de buena manera, y como lo hizo a su estilo Roberto Madrazo, construyó su candidatura a la presidencia de la República, pero no hubo estos escándalos, ¿no? Porque había un PRI muy fuerte, ¿no? Que ya se avisoraba que iba a regresar pronto, ¿no? Y hoy tenemos un PRI muy disminuido, y de las miserias que quedan en ese partido se están peleando, ¿no? Y entonces esto no abona, como dice Carlos, a la Alianza Va por México, no abona a la militancia y no abona a la imagen de los partidos políticos en general, ¿no? Entonces, esperemos la comedia que continúe el 23 de agosto, a ver yo pienso que para la próxima semana el TRIFE ya da un resolutivo. Por eso estaban muy apurados en que hubiera el cambio del relevo en la coordinación del Senado, ¿no? Entonces lo hicieron con rapidez. Entonces, yo siento que ellos tienen la información de que en estos días está por resolver el TRIFE en definitiva, lo que hay que hacer, pero los vericuetos y las triquiñuelas jurídicas, hay muchas, ¿no? Se pueden amparar ante el Poder Judicial, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a abonar? Más desgaste al interior de ese partido, más fracturas y más divisiones. Y el gran problema, César, que en estas divisiones que se dan entre las élites partidistas, repercuten en las bases. Y estas bases son en muchos de los casos irreconciliables. Entonces, creer que podemos ir a un 24 con estos grupos políticos unidos no va a ser así. Entonces, se están convirtiendo en tribus, y yo no quisiera que pasara como aquel PPS. ¿Te acuerdas que el PPS terminó siendo un grupo de viejitos? Yo tenía en el Estado de México, en la preparatoria, un maestro, nuestro maestro, este, que fue el primer diputado del PPS, fue diputado del Estado de México, y entonces le decían el llanero solitario, porque era el único solo, y entonces Era el único. votaba en contra, era el único. Alfredo Reyes se llamaba, era mi paisano, en el mismo pueblo nacimos. Ajá. Yo lo estimaba, y me decía, yo te quisiera invitar al PPS, dice, pero tú eres muy priista. No, le dije, el PPS es para viejitos. Entonces yo no quisiera que el Partido Revolucionario Institucional terminara en Sin un agra. grupo de viejitos. Entonces quisiera que los jóvenes no se espantaran de, de cómo se hace la política los viejos, ¿no? Y que tengan Sí, formas más modernas de hacer política. así Ahí está mi es. comentario. Muy bien. Bueno, para no pocos analistas que rápidamente han dado cuenta del hecho y han hecho las consideraciones políticas del caso, estamos ante una vendetta, ¿no? Una vendetta de Alito contra Osorio Chong, precisamente por haber interpuesto este recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que terminó por darle la razón y señalar al tribunal que el periodo de Alito termina el 23 de agosto, ¿no? El 23 de agosto, pero yo coincido contigo en el que el PRI o los analistas o lo que quede de este partido político no debe hacerse muchas esperanzas de que pueda haber un cambio en el PRI. Hay miles de modos, machincuepas, eh, torceduras, atajos que puede tomar la actual dirigencia para seguir en el poder, sino directamente a través de otras figuras muy menores,
pues creo que está en posibilidad de hacerlo. O sea que hay que perder toda esperanza de que ese partido pueda operar desde dentro como lo hacía antes con eficiencia su propia autorreforma. Está en un proceso de liquidación. Y yo creo que Alito muy bien se ha ganado el mote de Alito el liquidacionista, ¿no? ¿Te acuerdas de Chapulín Colorado, César? ¿Cómo? Con la chiquitolina y se hace chiquito. Ah, sí, le aplicó la chiquitolina, ¿no? Es lo que ha estado haciendo. Yo creo que ese 15% que representaba en términos de votos, alrededor de 7.5 millones de votos, ha ido disminuyendo considerablemente. Y digo, 7.5 millones de votos tomando en cuenta que dado el nivel de participación, cada punto porcentual equivale más o menos a 500,000 votos. Esos 15% significarían esa cantidad. Pero yo creo que ahorita apenas rebasará el nivel de votación que alcanza el PRD, ¿eh? No sé si coincidan conmigo en eso, y el PRD pues por ahí anda, máximo el 5%, máximo el 5%. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, y lo comentaba con Carlos Calderón hoy por la mañana, está pendiente la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Plan B, y de acuerdo con el reparto del trabajo que se ha hecho en el bloque de contención, corresponde al PRI presentar a consideración de los senadores de este bloque, pues su propuesta de recurso de inconstitucionalidad. Entonces, el hecho de que se haya producido este cambio, pues pone en riesgo es la presentación de ese documento al bloque de contención. Sin embargo, el propio Añorbe, en conversación hoy a mediodía con López Dóriga, dijo que eso no puede ser puesto en duda, que se presentará ese recurso de constitucionalidad que el PRI cumplirá en el tiempo y forma con los integrantes del bloque de contención para la consideración de esa propuesta. Sin embargo, bueno, todo esto queda todavía muy en el aire, precisamente porque pues la desconfianza entre los aliados que tenía el PRI en ese bloque de contención, pues está totalmente rota. Ahorita lo que impera es la incertidumbre y nadie sabe exactamente a qué atenerse, porque igual dice una cosa en este momento, Alito y su gente, o Añorbe y sus senadores, como mañana lo puede cambiar. Entonces, lo que se instalación es la desconfianza y se rompe este bloque de contención, pues ¿qué va a ocurrir? Simple y sencillamente que va a quedar el camino totalmente despejado en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para hacer lo que el Ejecutivo decida, ordene y mande. Carlos Calderón. Yo creo que esta toma de posición de fenestrar a Osorio Chong va a contaminar el ambiente al interior de la alianza de partidos. Si antes privaba la desconfianza de los tres, y pues ahora con mayor razón esa desconfianza Sí. va a ser muy envolvente en todas las discusiones que se llevan a cabo. Y si le dieron al PRI la función de elaborar el amparo, el recurso de queja para la Corte, pues yo creo que deberían de revisarlo con lupa antes de que efectivamente lo haga. Si Pues es sí, que es lo esa que va a posibilidad, ocurrir, sí. si es esa posibilidad, si cabe la posibilidad, porque yo creo que nadie de los actores políticos que conforman esa alianza, nadie puede tener confianza con respecto a Alito Moreno. Nadie. Después de esto, difícilmente hay un actor político que le otorgue su confianza o le dé las llaves de su casa a ese señor. Entonces, creo que esto viene a ser más difícil este ejercicio novedoso, que no tiene una experiencia previa y que ahí cabe siempre la posibilidad o la esperanza de que haya imaginación, que haya buena voluntad, que no haya esas truculencias o
esos descartes con cartas escondidas todavía, porque lo que está en juego no es cada uno de los tres partidos, lo que está en juego es el país. Y quizá algunos de ellos, como Alito Moreno, se ha dado cuenta de eso y le vale gorro, y está haciendo estas cosas que vienen a entorpecer de por sí lo que ya era, y ahora se ha complicado más esta empresa de coalición interpartidista para enfrentar una amenaza que tiene México, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es una cosa sencilla, pero tampoco es una fortaleza inexpugnable, ¿no? Yo siempre recurro, bueno, ¿y por qué carajos crees que pueden vencer a López Obrador? Las encuestas dicen esto y esto y esto, otro, son apabullantes. Sí, 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 las mismas encuestas fracasaron en decir que al dar como ejemplo, como prueba esas mismas encuestas para decir que iba a ganar López Obrador con 30 millones de votos. Se equivocaron con 10 millones, no los calcularon, ¿no? Entonces creo que también ahora pueden calcularse y espero que eso ocurra, que a pesar de las encuestas que dan a Obrador una ventaja, una popularidad, a pesar de que dan a la Sheinbaum una ventaja en cuanto al resto de aspirantes, a pesar de todo eso, creo que hay posibilidades de que esa amenaza no aterrice otros 6 años más para México. Creo que en México no lo aguantaría. Creo que entraríamos en una crisis profunda política, social y de todo tipo, y creo que, y más con este fenómeno del narcotráfico, que es un verdadera, es un virus peor que el mismo COVID, de una letalidad tremenda, ¿no? Catastrófica. Yo creo que no podemos permitirnos que llegue a la presidencia una gente obtusa que no ve más que para donde quiere ver y que no sabe que México es muy diferente, que perdió de vista esa realidad porque es de mente estrecha y de una voluntad cercana ya a la terquedad. Eso es lo que diría al respecto. Muy bien. ¿Algo más sobre este tema, Arturo? Pues la buena noticia es que hasta el momento no está contaminando las campañas en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? Pero es muy pronto para ver resultados. Pero lo que sí es que el PRI en el Estado en el Estado de México y en Coahuila están dando la cara, el PRI está creciendo, los estudios se están viendo con mucho optimismo los resultados que se están teniendo en las mediciones y y el PRI nacional nos están dejando a deber y está provocando mucho ruido. Y ahorita, como decía Osorio Chong en la entrevista que le escuché a mediodía con Joaquín López Dóriga, que estos no eran tiempos para ese tipo de discusiones, que ahorita eran los tiempos para estar unido el priismo en torno a dos momentos que son fundamentales para el futuro del 24, que es Estado de México y Coahuila, ¿no? Pero parece ser que en esos estados se están desarrollando unas campañas muy aceptables y con personajes, con personalidades que están desarrollando muy buenas estrategias de comunicación y de acercamiento con la gente. Muy bien. Bueno, pues para el próximo martes vamos a tener muchísima información sobre todo eso, sobre todos esos temas, ¿no? Y sobre todo porque para el próximo martes está convocada una concentración estatal organizada y promovida por la Universidad Autónoma de Sinaloa en defensa de la autonomía universitaria. Es el próximo martes 28, ¿no? 4:30, ¿no? A las 4:30 ya tiene hora. Qué raro, porque en la mañana es cuando hay mayor concentración de estudiantes en todas las unidades académicas del Estado, ¿no? Bueno, pero en fin. ¿Algo sobre este tema, Arturo? Pues aquí tengo yo un A ver, papelito, pues no que a lo lea ver. porque está muy largo, Bueno, pero lo que sí es que esta confrontación es sacar a los jóvenes a las calles no se me hace una buena idea y y las partes están muy confrontadas y vamos a ver qué resulta de eso, pero yo siento que los tiempos de las marchas de los jóvenes en las escuelas no son los mejores momentos ahorita, son no momentos son. no son.
Los jóvenes deberían estar ahorita recuperando el tiempo que perdieron que no hubo clases por el tema del COVID. Y entonces esto lo está distrayendo mucho porque están en la disputa de las partes y, y hay un plan de acción. Hay un plan de acción, el plan de acción ya se está llevando conforme a lo planeado, y el poder legislativo pues sigue en lo suyo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Ya tuvimos Sí. el ejemplo de Guadalajara y el ejemplo de Sonora, que hemos platicado mucho, y esperamos que aquí sea más tersa la cosa. ¿Novedades sobre el tema, Carlos Calderón? Bueno, me llama la atención esta convocatoria a las manifestaciones que quiere hacer las autoridades de la universidad y al mismo tiempo estar utilizando el recurso jurídico, ¿no? Con nuevos amparos. Ya han sido rechazados unos, pero ya están en puerta y están en curso otros. Y los que amparos, recursos de queja que inmediatamente son aceptados en tanto que se les declara suspensiones provisionales a su favor de quien solicita el derecho. Entonces, sin embargo, esta otra alternativa que está usando la universidad, sus jefes, pues no va con una y la otra, ¿no? O sigues tu inconformidad, seguirla por vía legal, por vía del derecho, o la vas a expresar con medidas de presión, porque en última instancia una manifestación es eso, es una medida de presión. Y una medida de presión se recurre a ellas cuando las instituciones no te hacen caso, pero aquí sí le están haciendo caso porque los amparos se les dan. Yo no dejo de comparar las cosas que uno vivió como estudiante con las que hoy se quieren un poco, si no repetir, por lo menos tratar de imitarlas. En aquel tiempo, nosotros nunca recurrimos a los amparos, nosotros siempre nos fuimos a las medidas de presión con huelgas, paros y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la institucionalidad en aquel momento no era precisamente una vía, nada aconsejaba que te fueras por ahí para resolver los problemas universitarios, entonces lo tenías que hacer por allá. Lo mismo ocurrió en 68 y todo lo demás. Nuestras enseñanzas fueron en las calles. Hoy esas enseñanzas tienen otras opciones que son precisamente las jurídicas. Sin embargo, estas autoridades insisten en recuperar aquellos episodios, repetirlos, un poco de llevarlos a sus propios intereses de grupo político. Y pues, ¿qué va a pasar? Creo que aquí también no lo sabemos, no podemos vaticinar algo, pero esto en lugar de ralentizarse, en lugar de enfriarse, parece ser que está adquiriendo cada vez tonos de temperatura más alta. Bueno, la movilización está programada para el próximo martes 28. Sin embargo, hoy mismo el rector tendió una mano al Ejecutivo Estatal llamándolo a dialogar y que pues una actitud de diálogo permitiría revisar la posibilidad de cancelar o suspender esta concentración para este próximo martes 28. A su vez, pues obtuvo una respuesta inmediata del gobernador, ¿no? Porque la convocatoria iba dirigida al gobernador, esta invitación a dialogar, y el gobernador respondió que a quien tenían que dirigirse para hacerle su oferta era al Congreso, que es quien aprobó, la instancia que aprobó esta ley de educación superior para el estado de Sinaloa, en lo cual pues tiene mucha razón el gobernador, ¿no? Aquí con quien hay que dialogar con todos los asegúnes que se le pongan al tema, es con quien aprobó una ley con la que la universidad o las autoridades universitarias no están de acuerdo. Y esta iniciativa, esta propuesta de diálogo, pues debería dirigirse al presidente, cuando menos al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el diputado Feliciano Castro,
quien es el artífice de desde el Ejecutivo, de esta ley que los universitarios, o al menos las autoridades y otros grupos universitarios consideran pues lesiva, injerencista en el ámbito autonómico de la institución. Vamos a ver cuál es la respuesta a estas alturas, a esta hora, pues no sé si ya haya habido respuesta del presidente de la Jucopo o de o de la mesa directiva de la legislatura actual, pero bueno, pues ahí está una oferta, vamos a esperar. ¿No tienes alguna idea, Arturo, tú que conoces cómo funciona el legislativo, de que se pueda tener una respuesta hoy mismo? Arturo. Mira, institucionalmente ya lo hemos platicado, ¿no? Que el que es el abogado del Congreso viene siendo el presidente de la mesa directiva. Entonces, el presidente de la mesa directiva, esa es la persona con la cual se iniciarían esta conversación. Y Sí. el presidente de la mesa directiva hará lo propio para acercarse él, para ver Ok. las posibilidades de destrabar el tema Sí. con puntos constitucionales y con educación. Y una vez que se hayan acordado mínimas cosas o muchas cosas, ya esta Sí. propuesta subiría a la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política está el presidente de la Junta, el secretario del Congreso y los representantes parlamentarios. Ajá. Sí. Y entonces, si hay una posición, pues lo hacen público, suben al pleno y hacen el pronunciamiento, y ahí sí empezaríamos a hablar Bueno. de un diálogo, ¿no? Pero el circuito es ese. Lleva su tiempo, hay una ruta que hay que seguir, pues. Sí. Ok. Bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre. Ojalá y Dios los ilumine a todos y encuentre un espacio de entendimiento que impida que esto se salga de cauce. Oye, Velázquez, yo Dígame, quisiera adelante. finalizar con un breve comentario. Entre gitanos no se leen las cartas. O sea, las autoridades de la universidad primero amenazan con hacer explosivo el problema sacando a los estudiantes a la calle, ¿no? Y después el rector manifiesta su disposición a dialogar con el gobernador. El gobernador pues dice con toda razón, ¿no? En estricto sentido jurídico, que con que tienen que platicar en todo caso sería con el Congreso. Sí. Él es el titular del Poder Ejecutivo, no es un legislador, que es donde está el problema en estos momentos. Sí. Ahora, si lo quisieron hacer políticamente, creo que Rocha les contestó con corrección política además. Es decir, otra vez vuelve lo mismo, entre gitanos no se leen las cartas y Rocha no cayó en esa trampa, porque me parece una falsa convocatoria al diálogo, una falsa disposición a platicar, cuando primero te están enseñando el arma y después dice, siéntese para que dialoguemos. Pues no, creo que esa voluntad de diálogo la debieron haber hecho mucho antes y no cuando ya habían anunciado días antes que ni en base a un acuerdo del Consejo Universitario, que van a salir a las calles. Cuando antes de tomar ese acuerdo, debieron haber mostrado disposición para el diálogo. Sí. La universidad se siente agredida, bueno, vayan y platican con el supuesto agresor, pero no, primero levantaron las armas y después dialoguemos. ¿Cómo vas a dialogar con el arma empuñada y apuntándote? ¿No? Rocha hizo lo correcto y yo creo que Feliciano, aún así, sí debería recibirlos, sí debería, porque el problema de última instancia jurídico ahí está. Ahí está, Sí. aunque sea político, el problema jurídico ahí está, y creo que ese intercambio de ideas y de opiniones se debe dar, y lo primero que deben de hacerle es decir, oiga, no andes soliviantando a los muchachos. Una cosa los estudiantes de hace 30, 40 años que salían por su propio pie, y otra cosa son ahora que lo sacan por intereses que ni siquiera completamente ignoran, que no son de ellos. Así ¿no? es. Eso hace la diferencia.
entre las marchas que se hacían antes a las que ahora estos universitarios que tienen la universidad en sus manos quieren hacer. Es todo. Bueno, muy bien. Pues el tiempo se nos ha terminado, jóvenes. Y los asuntos no se han agotado. Vamos a seguir con estos temas el próximo martes. El próximo martes, así que hasta entonces hay que despedirnos, Carlos Calderón. Muchísimas Sí, gracias. cómo no. Muchas gracias. El talento de ustedes dos, de Arturo, muchísimas gracias, por supuesto. Gracias. ¿No? Arroja luz y da línea. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Aquí estaré el próximo martes. El martes